Abogados de derecho laboral. ¿Qué caso de despido por una tontería fue el más ilegal? Historia 1. Abogado laboralista aquí. Uno de los despidos más absurdos y claramente ilegales que vi fue el de una recepcionista en una clínica privada. La despidieron por desobediencia, porque no sonrió a un directivo que pasó por recepción a las 7 de la mañana. La mujer llevaba 12 horas seguidas porque había cubierto un turno extra por falta de personal. El jefe declaró en el acta que su actitud negativa afectaba la imagen corporativa. El problema es que todo quedó por escrito en un correo donde el mismo directivo decía: si no puede poner buena cara aunque esté cansada, no sirve para este puesto. Además, la trabajadora tenía reducción de jornada por cuidado de un familiar enfermo, y ese mismo mes había pedido que se respetaran sus horarios. En el juicio, la empresa intentó argumentar que la sonrisa era parte esencial del contrato, pero no existía ni en el contrato ni en el convenio. El juez fue directo. No solo declaró el despido nulo, sino que mencionó trato vejatorio y represalia encubierta. La empresa tuvo que readmitirla, pagar salarios caídos y una indemnización adicional por daño moral. Todo por una sonrisa que no ocurrió. Historia 2. Defendía a un repartidor despedido por uso indebido del uniforme. ¿Su falta? Llegó a su turno con una sudadera debajo del polo de la empresa porque hacía un frío inusual y el almacén no tenía calefacción. El supervisor le dijo que se la quitara. Él explicó que estaba resfriado y que el médico le había recomendado evitar cambios bruscos de temperatura. Lo mandaron a casa y esa misma tarde recibió la carta de despido. La carta decía que había incumplido las normas de imagen y que eso demostraba insubordinación. El detalle interesante: no existía ningún reglamento interno sobre ropa térmica, y varios compañeros declararon que hacían lo mismo a diario. Durante el juicio salió a la luz algo mejor. Ese trabajador había denunciado 2 semanas antes que el vehículo asignado tenía frenos defectuosos. El despido no era por la sudadera, era por molestar. El juez calificó el motivo como pretexto ridículo y lo consideró represalia directa por una queja de seguridad. Despido nulo, reincorporación obligatoria y sanción administrativa a la empresa. Todo por intentar no enfermarse. Historia 3. Uno de los casos más surrealistas fue el de una administrativa despedida por uso inapropiado del teclado. Según la empresa, hacía demasiado ruido al escribir, y eso alteraba la concentración del equipo. Nadie se había quejado formalmente, pero el gerente decidió que era una conducta sancionable. La trabajadora llevaba más de 10 años en la empresa y nunca había recibido una amonestación. Resultó que el gerente recién incorporado había empezado a traer a su perro a la oficina y le molestaba el sonido del teclado durante las videollamadas. En lugar de adaptar el espacio o usar auriculares, decidió despedirla. La carta de despido citaba conducta molesta reiterada. En el juicio pedimos pruebas. No había informes, ni advertencias previas, ni testigos reales. Lo único que presentó la empresa fue un correo del gerente diciendo que ese tecleo constante lo ponía nervioso. El juez prácticamente se rió al leerlo. Declaró el despido improcedente con agravante por arbitrariedad. Señaló abuso de poder y recordó que un trabajador no puede ser despedido por realizar su trabajo de forma normal. La empresa tuvo que pagar una indemnización máxima. El perro, por cierto, siguió yendo a la oficina. Historia 4. Representé a un técnico informático despedido por llegar tarde, 3 veces en un mes. El detalle: llegaba tarde 5 minutos, después de haber trabajado horas extra no pagadas casi todos los días. Además, su contrato no especificaba horario rígido, solo jornada diaria. La empresa usó esos 5 minutos como causa objetiva de despido disciplinario. Sin embargo, en el juicio demostramos que otros empleados llegaban tarde regularmente sin consecuencias, y que el cliente principal nunca se había visto afectado. Lo más grave salió después. El técnico había solicitado por escrito que se le pagaran las horas extra acumuladas de los últimos 2 años. El despido ocurrió exactamente una semana después. El juez consideró que no existía proporcionalidad, que el retraso era mínimo y tolerado, y que el despido era una represalia clara por reclamar derechos laborales. Fue declarado nulo, con readmisión obligatoria y recargo por mala fe empresarial. 5 minutos que costaron muy caro. Historia 5. El caso más descarado que vi fue el de una cajera despedida por mirar el reloj demasiadas veces. La supervisora afirmó que eso demostraba falta de compromiso. La realidad: la trabajadora estaba embarazada y debía controlar sus pausas para evitar mareos, algo que había comunicado con certificado médico. En lugar de adaptar el puesto, la empresa empezó a vigilarla.
Cada vez que miraba el reloj, lo anotaban. En la carta de despido figuraban frases como obsesión con la hora y actitud poco profesional. En el juicio quedó claro que el despido estaba directamente relacionado con el embarazo. El juez lo calificó como discriminación directa, uno de los supuestos más graves en derecho laboral. No solo fue nulo automáticamente, sino que la empresa recibió una sanción adicional y quedó obligada a indemnizar por daños morales. La cajera fue readmitida con mejoras de horario y puesto adaptado. Todo porque miró el reloj, para cuidar su salud. Historia 6. Soy abogado laboral, y todavía me acuerdo del caso de un guardia de seguridad despedido por dormirse en el trabajo. Suena grave, ¿no? Hasta que ves el detalle. El hombre no estaba dormido. Estaba con los ojos cerrados siguiendo instrucciones médicas. Tenía una lesión ocular reciente y debía evitar la luz directa durante lapsos cortos. La empresa lo sabía. Tenían el certificado médico y aún así un supervisor le tomó una foto desde lejos y la usó como prueba. En la carta de despido decía literalmente, actitud pasiva incompatible con la vigilancia activa. En el juicio quedó claro que el puesto era de control de cámaras, no de patrullaje, y que en ese momento no había ninguna incidencia. Además, otros vigilantes hacían exactamente lo mismo durante turnos nocturnos. El juez fue contundente. Calificó el despido como fraudulento y discriminatorio por razón de salud. Ordenó la readmisión inmediata y una indemnización adicional. La empresa alegó que no sabía que cerrar los ojos no era dormir. El juez respondió, eso no es ignorancia, es mala fe. Historia 7. Defendía a una empleada de recursos humanos despedida por conflicto de intereses. ¿Su delito? Recomendar a su propia hermana para una vacante, siguiendo exactamente el protocolo interno de referidos que la empresa promovía, con bonos incluidos. La hermana pasó todas las entrevistas, fue contratada y nadie dijo nada durante meses. El problema surgió cuando la trabajadora se negó a manipular un informe interno para justificar un despido colectivo. A la semana siguiente recibió su carta. La empresa sostuvo que había ocultado el parentesco. Sin embargo, presentamos correos donde ella lo había informado desde el primer día y donde un directivo respondía, perfecto, mientras no seas su supervisora directa. El juez consideró que el motivo del despido era una excusa burda y que el verdadero problema era su negativa a participar en prácticas irregulares. Despido improcedente con indemnización máxima. La empresa perdió el caso, y el informe también terminó siendo investigado. Historia 8. Uno de los despidos más mezquinos fue el de un cocinero despedido por desperdiciar comida. ¿La razón? Se negó a servir un plato que había caído al suelo. El gerente insistía en que 5 segundos no pasaba nada. El cocinero dijo que no iba a poner en riesgo a un cliente. Esa misma noche fue despedido por insubordinación grave. El restaurante alegó pérdidas económicas por su actitud. En el juicio demostramos que la normativa sanitaria prohibía expresamente servir comida en esas condiciones. Además, varios compañeros testificaron que el gerente hacía eso habitualmente. El juez no solo declaró el despido improcedente, sino que remitió el caso a Sanidad. El restaurante fue multado semanas después. El cocinero fue indemnizado y contratado por otro local. A veces cumplir las normas cuesta el trabajo, pero no la razón. Historia 9. Representé a una analista despedida por falta de compromiso emocional con la empresa. Esa fue la frase exacta. ¿Qué significaba? Que no participaba en actividades de team building fuera del horario laboral. No iba a cenas, ni a retiros de fin de semana, ni a karaoke obligatorio los viernes. Todo era voluntario, pero solo en teoría. Cuando rechazó un retiro de 3 días no remunerado, empezó el acoso. La carta de despido citaba desconexión con la cultura corporativa. En el juicio preguntamos algo simple. ¿En qué norma se obliga a explicar la vida privada? No supieron responder. El juez determinó que no existe obligación legal de socializar fuera del trabajo y que el despido vulneraba el derecho a la intimidad. Fue improcedente y la empresa tuvo que indemnizar. El karaoke siguió, pero con menos gente. Historia 10. El caso más surrealista. Un empleado despedido por usar demasiadas comas en los correos electrónicos. Según su jefe, eso hacía que los mensajes sonaran pasivo-agresivos. El trabajador era redactor técnico y su función exigía precisión. Nunca hubo quejas hasta que corrigió públicamente a un superior por un error grave en un manual. A los pocos días, despido disciplinario por estilo comunicativo inapropiado. En el juicio, la empresa presentó varios correos subrayando las comas como si fueran pruebas. El juez preguntó si existía una política interna sobre puntuación. Silencio absoluto.
La sentencia fue clara: no se puede despedir a alguien por escribir correctamente. El juez habló de arbitrariedad extrema y uso abusivo del poder disciplinario. Indemnización completa. El manual, por cierto, tuvo que ser corregido después. Historia 11. Abogada laboralista aquí. Uno de los despidos más descarados que vi fue el de una contable despedida por usar la calculadora del móvil. La empresa alegó que eso demostraba falta de profesionalismo y riesgos de seguridad informática. Lo curioso es que nunca le proporcionaron una calculadora física ni un software específico, y todos los demás compañeros hacían exactamente lo mismo. El contexto real apareció rápido. La trabajadora había detectado errores graves en la contabilidad trimestral y se negó a firmar un informe que maquillaba pérdidas. 2 días después, el despido. En juicio, la empresa intentó convertir el uso del móvil en una falta grave. No había norma interna, ni advertencias previas, ni sanciones similares a otros empleados. El juez fue claro. El motivo era una excusa ridícula para castigar la honestidad profesional. Despido improcedente con indemnización máxima. La auditoría externa, meses después, confirmó los errores que ella había señalado. Historia 12. Defendía a un dependiente despedido por excesiva literalidad. Según la carta, seguía las instrucciones demasiado al pie de la letra, y eso afectaba la flexibilidad del negocio. Ejemplo: se negó a aceptar una devolución fuera del plazo legal porque el sistema no lo permitía y el cliente exigía un trato especial. El problema fue que el cliente era amigo personal del dueño. Cuando el empleado explicó que no podía saltarse el procedimiento, el dueño lo llamó poco colaborador. Al día siguiente, despido disciplinario. En el juicio demostramos que el trabajador había actuado exactamente según el manual interno y la normativa de consumo. El juez señaló que cumplir las normas no puede convertirse en causa de despido, y que la empresa pretendía sancionar la negativa a cometer una irregularidad. Despido improcedente. El cliente nunca volvió, pero el empleado salió con indemnización y reputación intacta. Historia 13. Uno de los casos más indignantes fue el de una limpiadora despedida por uso excesivo del baño. La empresa había empezado a cronometrar sus pausas sin avisar. El motivo real: la trabajadora tenía una enfermedad intestinal diagnosticada y había entregado informes médicos solicitando pequeñas adaptaciones. En lugar de adaptar el horario, la supervisora decidió vigilarla. La carta de despido hablaba de interrupciones constantes del servicio. En juicio quedó claro que la empresa conocía la enfermedad y que había ignorado deliberadamente las recomendaciones médicas. El juez calificó el despido como discriminatorio por razón de salud y lo declaró nulo. Readmisión obligatoria, salarios de tramitación y sanción administrativa. Cronometrar el baño salió muy caro. Historia 14. Representé a un diseñador gráfico despedido por exceso de creatividad. Literalmente. La empresa alegó que sus propuestas no respetaban el espíritu conservador de la marca. El detalle: nunca le habían dado un manual de estilo y durante meses habían aprobado su trabajo sin problemas. Todo cambió cuando el diseñador pidió que se regularizara su contrato, ya que llevaba años como falso autónomo. A la semana siguiente, despido. En el juicio, la empresa no pudo explicar por qué la creatividad se convirtió de repente en una falta grave. El juez entendió que el motivo real era la reclamación laboral y declaró el despido improcedente. Además, reconoció la relación laboral encubierta. La empresa terminó pagando mucho más de lo que hubiera costado hacer las cosas bien desde el principio. Historia 15. El caso más absurdo que vi fue el de un teleoperador despedido por tono de voz demasiado neutro. Según la empresa, no sonaba lo suficientemente entusiasta al leer el guión. El trabajador tenía evaluaciones excelentes y 0 quejas de clientes. El problema apareció cuando solicitó reducción de jornada para cuidar a su padre dependiente. Desde entonces, comenzaron las evaluaciones negativas. El despido llegó con la excusa del tono de voz. En juicio presentamos grabaciones anteriores donde su tono era idéntico y había sido elogiado. El juez consideró probado que el despido era una represalia por ejercer un derecho legal. Despido nulo y readmisión obligatoria. El entusiasmo, al parecer, solo era obligatorio cuando no se reclamaban derechos. Historia 16. Abogado laboralista. Defendía a un operario de fábrica despedido por no saludar con suficiente energía. La empresa alegaba que cada trabajador debía decir «buenos días» de forma clara y audible al entrar al turno. El problema fue que este empleado tenía una leve pérdida auditiva y hablaba en un tono más bajo, algo que constaba en su expediente médico. Durante años no hubo ningún problema.
Todo cambió cuando rechazó hacer horas extra no pagadas por espíritu de equipo. A partir de ahí empezaron los informes negativos por cosas absurdas. No sonreía lo suficiente, no saludaba con entusiasmo, no parecía motivado. La carta de despido citaba actitud apática reiterada. En el juicio, la empresa no pudo explicar cómo se mide legalmente la energía de un saludo. El juez determinó que el despido encubría una represalia por negarse a trabajar gratis, y además tenía un componente discriminatorio por salud. Despido nulo, readmisión y salarios atrasados. Todo por un buenos días. Historia 17. Representé a una administrativa despedida por ordenar mal los archivos. Según la empresa, había colocado documentos en carpetas incorrectas, afectando la eficiencia. Lo curioso es que ella misma había creado el sistema de archivo años antes, aprobado por la dirección y usado por toda la oficina. El conflicto real empezó cuando pidió formación para un nuevo software contable. La empresa se negó, pero aún así la responsabilizó por errores derivados del uso incorrecto del programa. En el juicio demostramos que no existían protocolos nuevos ni instrucciones claras. El sistema de archivos seguía siendo el mismo. El juez concluyó que la causa era inventada y que la empresa buscaba un despido barato ante su propia desorganización. Despido improcedente con indemnización completa. Ordenar papeles nunca fue el problema. Historia 18. Uno de los casos más indignantes fue el de un mozo de almacén despedido por beber agua fuera de las pausas establecidas. Trabajaba en verano, en un almacén sin aire acondicionado. El supervisor decidió que beber agua fuera de los descansos era pérdida de productividad. El trabajador terminó mareándose y pidió permiso para hidratarse con más frecuencia. 2 días después, carta de despido por incumplir normas internas inexistentes. En juicio quedó claro que no había ninguna política escrita sobre el consumo de agua y que la empresa había ignorado las recomendaciones de prevención de riesgos laborales. El juez habló de vulneración de la dignidad y de la salud del trabajador. Despido improcedente y sanción a la empresa. Negar agua salió caro. Historia 19. Defendía a una traductora despedida por uso excesivo de sinónimos. Literalmente. Su jefe afirmaba que sus textos no sonaban naturales, porque variaba demasiado el vocabulario. El detalle. Su trabajo era precisamente evitar repeticiones y mejorar la calidad lingüística. El conflicto surgió cuando corrigió públicamente una traducción hecha por un directivo. A partir de ahí, empezaron los reproches absurdos. La carta de despido incluía ejemplos de palabras distintas usadas en un mismo documento. El juez fue tajante. No existe una obligación legal de escribir de forma pobre. Declaró el despido improcedente por falta absoluta de causa objetiva. La empresa pagó la indemnización y cambió de proveedor lingüístico. Contextos llenos de repeticiones. Historia 20. El despido más surrealista que vi fue el de un empleado despedido por no contestar mensajes de trabajo durante una boda. El hombre estaba de invitado, fuera de horario laboral, y había avisado que no estaría disponible ese día. Su jefe lo llamó varias veces para pedirle un archivo urgente. Al no responder, recibió al lunes siguiente una carta por falta grave de compromiso. En el juicio quedó probado que el mensaje no era urgente, que el horario no era laboral y que no existía obligación de disponibilidad permanente. El juez recordó algo básico, el derecho a la desconexión digital. Despido improcedente. La boda duró una tarde. El juicio, varios meses. Historia 21. Abogado laboralista. Defendía a una trabajadora despedida por no decorar su escritorio. La empresa había lanzado una campaña interna para humanizar los espacios y animaba a los empleados a personalizar su mesa. Ella no lo hizo. Tenía una razón simple. Compartía escritorio en turnos rotativos y no quería perder objetos personales. Durante semanas nadie dijo nada, hasta que rechazó participar en una encuesta interna sobre liderazgo positivo. A partir de ahí comenzaron las observaciones. Que su mesa era fría, que no transmitía cercanía, que afectaba al clima laboral. La carta de despido hablaba de desalineación con los valores emocionales de la empresa. En juicio preguntamos algo básico. ¿Desde cuándo decorar un escritorio es una obligación contractual? No había respuesta. El juez calificó el despido como arbitrario y sin causa real. Improcedente, indemnización completa. Al parecer, las plantas eran opcionales, hasta que dejaban de serlo. Historia 22. Representé a un chofer despedido por seguir el GPS. Literal. El jefe afirmaba que había desobedecido órdenes verbales al no tomar un atajo más rápido.
El conductor explicó que siguió la ruta oficial indicada por el sistema de la empresa para evitar multas y zonas restringidas. El verdadero problema salió después. Ese atajo implicaba circular por una zona con restricciones de peso, algo sancionable. El chofer se negó varias veces a hacerlo. La carta de despido hablaba de falta de iniciativa. En el juicio demostramos que seguir el GPS era obligatorio según el protocolo interno, y que el atajo propuesto era ilegal. El juez concluyó que el despido pretendía castigar la negativa a cometer una infracción improcedente, con indemnización agravada. El GPS tenía razón. Historia 23. Uno de los casos más mezquinos fue el de una bibliotecaria despedida por hablar demasiado bajo. Según la dirección, los usuarios no la oían bien en el mostrador. Lo irónico. Trabajaba en una biblioteca universitaria donde el silencio era norma. Nunca hubo quejas formales. Todo empezó cuando solicitó una adaptación mínima por ansiedad diagnosticada, recomendada por su psicóloga. La empresa respondió con evaluaciones negativas basadas en la proyección vocal. En juicio demostramos que su volumen de voz era adecuado al entorno y que la solicitud médica había sido ignorada. El juez declaró el despido nulo por vulneración de derechos fundamentales y discriminación por salud mental. Readmisión obligatoria. El silencio, esta vez, habló claro. Historia 24. Defendía a un técnico despedido por ordenar demasiado. Según la empresa, invertía tiempo innecesario etiquetando cables y documentando procesos. El detalle. Ese mismo orden había evitado múltiples fallos durante años. El conflicto surgió cuando pidió que se reconociera oficialmente su categoría profesional real. A la semana, empezaron a decir que su forma de trabajar era obsesiva. La carta de despido hablaba de ineficiencia por perfeccionismo. En juicio presentamos correos donde la dirección elogiaba exactamente ese mismo orden meses antes. El juez fue claro, el despido era una represalia por reclamar derechos laborales. Improcedente, con recargo. Ser meticuloso no era el problema. Pedir lo que correspondía, sí. Historia 25. El despido más ridículo que vi fue el de una empleada despedida por no usar suficientes emojis en el chat corporativo. Su jefa afirmaba que eso hacía que sus mensajes parecieran hostiles. La trabajadora usaba un tono profesional y claro. El problema real apareció cuando pidió que se respetara su horario y dejó de responder mensajes nocturnos. La carta de despido incluía capturas de pantalla con mensajes demasiado serios. En juicio preguntamos si existía una política oficial sobre emojis. No existía. El juez habló de infantilización del poder disciplinario y declaró el despido improcedente. La empresa pagó. Los emojis siguieron volando, pero no en los juzgados. Historia 26. Abogado laboralista. Uno de los despidos más surrealistas que vi fue el de un auxiliar administrativo despedido por caminar demasiado lento. La empresa alegó que su forma de desplazarse por la oficina demostraba falta de motivación. No es broma. Eso figuraba literalmente en la carta. La realidad era otra. El trabajador se había lesionado la rodilla fuera del trabajo y estaba en tratamiento. La empresa lo sabía porque había presentado justificantes médicos solicitando evitar esfuerzos innecesarios. Aún así, su jefe empezó a hacer comentarios sobre que parecía un abuelo. Semanas después, despido disciplinario. En juicio demostramos que no existía ninguna métrica de velocidad laboral ni advertencias previas. El juez concluyó que se trataba de discriminación por condición física y declaró el despido nulo. Caminar despacio no era el problema. No rendir como una máquina, al parecer, sí. Historia 27. Defendía a una trabajadora despedida por no encender la cámara en reuniones virtuales. La empresa afirmaba que eso afectaba la transparencia y el trabajo en equipo. El detalle. La trabajadora había comunicado que compartía piso y no tenía un espacio privado adecuado. Durante meses nadie dijo nada, hasta que pidió teletrabajo permanente por conciliación familiar. A partir de ahí, las reuniones con cámara obligatorias se volvieron un arma. La carta de despido hablaba de actitud evasiva. En juicio quedó claro que no existía ninguna política escrita sobre cámaras y que otros empleados hacían lo mismo sin sanción. El juez declaró el despido improcedente y recordó que la imagen del hogar no es obligatoria. La cámara no define el compromiso. Historia 28. Uno de los casos más mezquinos fue el de un jardinero despedido por regar de más. Según la empresa, desperdiciaba agua. El trabajador explicó que seguía las indicaciones técnicas para evitar que las plantas se secaran durante una ola de calor. El problema real apareció cuando denunció que no le proporcionaban equipo de protección adecuado.
A la semana, despido. En juicio demostramos que el riego extra estaba justificado y que no existía ninguna instrucción contraria. El juez señaló que el despido era una represalia por una queja legítima de seguridad laboral, improcedente, con indemnización completa. Las plantas sobrevivieron. El despido no. Historia 29. Representé a una empleada despedida por escribir correos demasiado largos. La empresa afirmaba que eso hacía perder tiempo al equipo. Curiosamente, esos correos largos eran informes detallados que ella enviaba porque así se lo habían pedido. Todo cambió cuando dejó constancia por escrito de errores de gestión que podían generar sanciones legales. De pronto sus correos eran excesivos. La carta de despido citaba ineficiencia comunicativa. En juicio presentamos correos antiguos donde su estilo era elogiado. El juez concluyó que el motivo era inventado y que el despido pretendía silenciar advertencias incómodas. Improcedente. A veces escribir demasiado claro molesta. Historia 30. El despido más absurdo que vi fue el de un trabajador despedido por no aplaudir en una reunión general. La empresa había presentado nuevos objetivos y esperaba una reacción entusiasta. El empleado simplemente escuchó en silencio. Días después recibió una carta por actitud negativa. En juicio preguntamos cómo se mide legalmente un aplauso obligatorio. No hubo respuesta. El juez fue claro, expresar neutralidad no es una falta laboral. Declaró el despido improcedente por vulnerar la libertad de expresión. Aplaudir no es obligatorio. Cumplir la ley, sí. Historia 31. Abogado laboralista. Uno de los despidos más absurdos que vi fue el de una empleada despedida por cerrar el programa equivocado. La empresa alegó que había apagado una aplicación antes de terminar la jornada, y eso demostraba negligencia grave. La realidad. El sistema se reiniciaba automáticamente cada noche y no existía ninguna instrucción escrita sobre qué programas debían quedar abiertos. La trabajadora llevaba años haciendo exactamente lo mismo sin problema alguno. El conflicto real surgió cuando pidió por correo que se regularizara su salario, ya que llevaba meses asumiendo funciones de un puesto superior. 2 semanas después, el error técnico se convirtió mágicamente en falta grave. En el juicio quedó claro que no hubo daño alguno, que el sistema funcionó con normalidad y que otros compañeros hacían lo mismo. El juez concluyó que el despido era una represalia encubierta y lo declaró improcedente. Cerrar un programa no cerró el caso. Abrirlo en el juzgado sí. Historia 32. Defendí a un camarero despedido por servir el café demasiado caliente. Un cliente se quejó de que el café estaba hirviendo. El camarero explicó que seguía las instrucciones de la máquina y los estándares del local. La empresa utilizó esa queja aislada como motivo de despido disciplinario. Lo curioso, nunca se le dio formación específica sobre temperaturas, ni existía un protocolo distinto al que él seguía. En juicio demostramos que la máquina servía el café a temperatura fija y que otros camareros usaban la misma sin consecuencias. El juez determinó que no existía culpa del trabajador y que la empresa buscaba un pretexto barato para despedir. Improcedente. El café seguía caliente. El despido no se sostuvo. Historia 33. Uno de los casos más indignantes fue el de una empleada despedida por tomar demasiadas notas. Según su jefe, eso ralentizaba las reuniones y mostraba inseguridad profesional. La trabajadora explicó que tomaba notas porque su superior daba instrucciones contradictorias y quería evitar errores. El problema real apareció cuando usó esas notas para demostrar que había recibido órdenes opuestas por correo y en reuniones. A partir de ahí, las notas pasaron de ser útiles a problemáticas. En juicio demostramos que no existía ninguna norma que prohibiera tomar apuntes y que, de hecho, ayudaban a la organización del trabajo. El juez calificó el despido como arbitrario y sin causa real. Improcedente. Escribir para recordar no fue el problema. Recordar demasiado sí. Historia 34. Representé a un repartidor despedido por seguir demasiado estrictamente el horario. La empresa esperaba que los repartidores hicieran entregas fuera del horario pactado cuando fuera necesario. Él se negó varias veces, alegando que su jornada ya estaba completa. La carta de despido hablaba de falta de flexibilidad. En juicio demostramos que el contrato fijaba claramente la jornada y que no se pagaban horas extra. Además, otros repartidores confirmaron que se esperaba que trabajaran gratis. El juez fue claro. Cumplir el horario no es una falta, es un derecho. Declaró el despido improcedente y recordó que la flexibilidad no puede ser unilateral. Llegar a tiempo no era el problema. Irse a tiempo sí.
Historia 35. El despido más ridículo que vi fue el de una empleada despedida por no reírse de los chistes del jefe. Literal. La empresa alegó que su actitud afectaba al ambiente laboral. La trabajadora era correcta, profesional y nunca fue grosera. Simplemente no reaccionaba a comentarios que consideraba inapropiados. Tras rechazar una invitación informal fuera del trabajo, empezaron las evaluaciones negativas. En juicio quedó claro que no existe obligación legal de reírse, ni de participar en broma. El juez habló de abuso de poder y declaró el despido improcedente. Reír no es obligatorio. Respetar límites, sí. Historia 36. Abogado laboralista. Uno de los despidos más absurdos que llevé fue el de una empleada despedida por no mirar a los ojos al jefe. Según la empresa, eso demostraba falta de respeto y desinterés. El detalle que omitieron: la trabajadora tenía un diagnóstico de ansiedad social y lo había comunicado formalmente meses antes. Durante años su rendimiento fue excelente. Todo cambió cuando pidió que se respetara su horario y dejó de quedarse después del turno para charlar. A partir de ahí, su forma de mirar se convirtió mágicamente en un problema. La carta de despido hablaba de lenguaje corporal inadecuado. En juicio, demostramos que no existía ninguna obligación de contacto visual constante y que la empresa conocía su condición médica. El juez declaró el despido nulo por discriminación. No mirar fijamente no era el problema. Poner límites, sí. Historia 37. Defendía a un empleado despedido por no contestar el teléfono al primer timbrazo. El jefe sostenía que eso demostraba falta de atención. El trabajador explicó que atendía varias líneas a la vez y priorizaba según urgencia. El verdadero conflicto surgió cuando empezó a dejar constancia por escrito de llamadas fuera de horario laboral. Desde entonces, cada timbrazo se volvió una evaluación. En juicio quedó claro que no existía ningún estándar sobre tiempos de respuesta y que el trabajador cumplía con sus funciones. El juez concluyó que el despido era una represalia por documentar abusos horarios, improcedente. El problema no fue el timbrazo, fue que alguien empezó a contarlos. Historia 38. Uno de los casos más surrealistas fue el de una empleada despedida por no participar en dinámicas motivacionales. La empresa organizaba sesiones obligatorias donde los empleados debían gritar consignas y compartir emociones personales. La trabajadora se negó educadamente. Argumentó que prefería mantener su vida privada separada del trabajo. Desde entonces fue señalada como negativa. La carta de despido hablaba de resistencia al crecimiento emocional del equipo. En juicio preguntamos si expresar emociones era parte del contrato. Evidentemente no. El juez declaró el despido improcedente y recordó que la intimidad no se negocia. No querer gritar consignas no es falta laboral. Historia 39. Representé a un técnico despedido por usar auriculares. La empresa alegó que eso lo aislaba del equipo. El detalle: trabajaba en un entorno ruidoso y los auriculares eran necesarios para concentrarse. Nadie se había quejado jamás. El problema real apareció cuando pidió que se revisara la carga de trabajo, que había aumentado sin compensación. De pronto los auriculares eran antisociales. En juicio demostramos que otros empleados hacían lo mismo y que no existía ninguna norma que lo prohibiera. El juez declaró el despido improcedente por falta absoluta de causa. Escuchar música no fue el problema. Escuchar demasiado bien, quizás. Historia 40. El despido más ridículo que vi fue el de una trabajadora despedida por no contestar con entusiasmo los correos. Según la empresa, sus respuestas eran demasiado neutras. La trabajadora era clara, educada y profesional. El conflicto surgió cuando pidió que se respetara el derecho a la desconexión y dejó de responder mensajes nocturnos con emojis y frases amables. La carta de despido incluía ejemplos de correos perfectamente correctos, solo que sin entusiasmo artificial. En juicio, el juez fue claro: la ley no exige entusiasmo, exige cumplimiento. El despido fue declarado improcedente. Ser profesional no es una falta. Historia 41. Abogado laboralista. Uno de los despidos más absurdos que vi fue el de una empleada despedida por respirar de forma exagerada. Así lo decía la carta. Según la empresa, sus suspiros constantes generaban un ambiente negativo en la oficina. La realidad era bastante más simple. Trabajaba en un puesto con carga excesiva, atendiendo llamadas sin pausas reales. Había solicitado varias veces refuerzos o, al menos, descansos reglamentarios. Nunca obtuvo respuesta. Cuando empezó a mostrar signos claros de agotamiento, su supervisora comenzó a anotar conductas inapropiadas, entre ellas suspirar y estirarse en la silla.
2 semanas después, despido disciplinario. En juicio demostramos que no existía ninguna norma sobre respiración adecuada y que la trabajadora había solicitado adaptaciones razonables por estrés laboral. El juez calificó el despido como arbitrario y humillante, improcedente con indemnización completa. Respirar sigue siendo legal. Historia 42. Defendía a un programador despedido por no usar suficiente jerga corporativa. La empresa alegaba que sus correos eran demasiado técnicos y no alineados con la cultura interna. El detalle. Su trabajo consistía precisamente en escribir documentación técnica clara. El conflicto real surgió cuando señaló fallos de seguridad graves en un sistema que la dirección quería lanzar sin revisar. A partir de ahí, su forma de escribir pasó de ser precisa a problemática. La carta de despido citaba frases como tono poco inspirador. En juicio demostramos que nunca se le había exigido ese estilo y que sus advertencias eran correctas. El juez concluyó que el despido era una represalia por alertar de riesgos. Improcedente. Las palabras no eran el problema. El mensaje sí. Historia 43. Uno de los casos más indignantes fue el de una trabajadora despedida por no participar en el grupo de WhatsApp del equipo. Según la empresa, eso demostraba desinterés y falta de integración. La trabajadora explicó que había silenciado el grupo porque se usaba fuera del horario laboral para enviar memes, tareas y reproches. Además, había pedido formalmente que se respetara su tiempo de descanso. La carta de despido incluía capturas del grupo donde ella no respondía. En juicio, el juez recordó algo básico. No existe obligación legal de participar en chats fuera del trabajo. El despido fue declarado improcedente. Silenciar un grupo no es una falta. Invadir el descanso, sí. Historia 44. Representé a un empleado despedido por no tomar café con el equipo. Literalmente. La empresa consideraba que las pausas conjuntas fortalecían la cohesión. El trabajador no bebía café por motivos de salud y prefería salir a caminar. El problema real apareció cuando rechazó participar en chismes sobre otros compañeros durante esas pausas. Desde entonces, fue etiquetado como distante. La carta de despido hablaba de falta de integración informal. En juicio preguntamos si compartir bebidas era una obligación contractual. Evidentemente no. El juez declaró el despido improcedente y señaló que la integración no se impone. El café era opcional, hasta que dejó de serlo. Historia 45. El despido más surrealista que vi fue el de una empleada despedida por usar demasiados puntos finales en los correos. Según su jefe, eso hacía que sus mensajes sonaran fríos. La trabajadora escribía de forma correcta y profesional. El conflicto surgió cuando dejó constancia escrita de órdenes contradictorias para protegerse. La carta de despido incluía ejemplos de correos perfectamente redactados, solo que con puntuación completa. En juicio, el juez fue claro. Escribir correctamente no es una falta laboral. Declaró el despido improcedente por falta absoluta de causa. La gramática sobrevivió, el despido no.